alabanza al Señor, invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Glorien en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que logró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto de volvernos a encontrar de nuevo en nuestro espacio virtual de Biblia. Hoy, lunes 6 de mayo del 2024, continuando con nuestro aprendizaje sobre Pablo, apóstol de Cristo, y concretamente para dar continuidad al estudio de la primera epístola a los Corintios. Maravillosa. Agradezco tu presencia y espero hayas tenido un agradable fin de semana tú y toda tu familia. Y si fue en unión de ellos, pues mucho mejor. Vamos a pedir, como todas las noches, vamos a iniciar dándole adoración a nuestro Dios Padre, también pidiéndole a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la gracia de permanecer como todas las noches entre nosotros en nuestras clases, para ayudarnos a entender los alcances profundos y magníficos de la palabra de Dios Padre que conocimos a través de la boca de Jesús de Nazaret. Y esta noche vamos a hacer otra invocación más, además de la del Espíritu Santo, y vas a entender el por qué ahora que escuches nuestra petición. Bueno, por lo tanto, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, como pudiste advertir en nuestra oración de entrada, de apertura de nuestra clase del día de hoy, incluimos un Ave María, y es porque merece todo nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra latría, entiéndase, nuestra veneración, la Madre de Jesús, y por gracia de Él hacia nosotros, Madre nuestra y sierva protectora de su Iglesia. Y lo hicimos con toda devoción, porque nuestra petición de esta noche va enfocada a suplicarle a Dios Padre, a través de la intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, el que todas las madres de este mundo que en esta semana van a celebrar su día sean ampliamente reconocidas. Los que ya no tenemos la presencia física de nuestras madres en este mundo terreno, le pedimos a Jesús que las tenga en su gloria en la morada eterna, y si no es ahí, que tenga misericordia de ellas para lo más pronto que se pueda gocen de la paz de Dios en la morada eterna. A los que tienen la fortuna de tener físicamente a sus madres en este mundo, que les tengan la veneración, el amor, perdón, no la veneración, disculpa, veneración, ni que fueran divinidades, discúlpame, no, que les tengan el amor y el reconocimiento debido, no solamente este próximo 10 de mayo, sino todos los días del año, porque ellas son la fuente de nuestra vida y gracias a ellas, por haber estado nosotros en su seno, somos lo que somos hoy en día. Y una petición muy especial por aquellas madres que están en el proceso de serlo, todas aquellas mujeres que en su vientre llevan un nuevo ser, con la esperanza de que éste sea la gloria de su vida. Y dentro de este segmento pedimos muy, pero muy enfáticamente, porque aquellas madres que tienen duda de poder seguir adelante en sus procesos de embarazo, sean protegidas de Dios, sean abrazadas de la Virgen María, sientan la presencia del Espíritu Santo que les guíe y que no desistan, porque lo que llevan en su seno es algo grandioso. Y nadie, absolutamente nadie, humanamente sabemos a quién están portando estas madres con dudas de continuar adelante. Hay muchísimos personajes en la historia que han dejado una huella indeleble y que en su momento fueron probables víctimas de aborto de parte de sus madres. Por fortuna no lo hicieron y ahora, después de tiempo, han dejado huella y trascendencia en el mundo, y esto fue debido a que no desistieron sus mamás a pesar de los asedios de la sociedad, de los asedios de los grupos que únicamente defienden causas muy particulares. Sabemos que hay algunas mujeres que tristemente el producto que llevan en su seno no fue deseado por ellas en su momento,
y que sufren una gran acoso de qué deben de hacer. A ellas les suplicamos, les pedimos que confíen en Dios, que confíen en la misericordia, que no serán desamparados ni sus hijos ni ellas, y que los pongan desde ya bajo la protección de María, nuestra Madre. Así que por todas las madres que en esta semana van a tener el día en que las festejamos y recordamos, que Dios las bendiga, que Dios las proteja y permita que sean la gloria de sus hijos, el mejor recuerdo que tenemos de ellas, la persona más grande, terrenalmente hablando, para todos nosotros. Que así sea. Bueno, te quiero comentar únicamente que el salmo con el que abrimos nuestra sesión del día de hoy corresponde, de acuerdo a la clasificación hebrea, al Salmo 105 y a la clasificación griega al Salmo 104, que lleva el subtítulo de la maravillosa historia de Israel. Este salmo es bellísimo porque nos va narrando, empezando de acuerdo a la historia de la salvación, los tiempos patriarcales dentro de la historia, y posteriormente nos habla, en esos tiempos patriarcales nos cita a Abraham, nos cita a Isaac, nos cita a Jacob, y nos cita toda la misericordia que Yahvé Dios en aquellos tiempos tuvo y sigue teniendo para todos nosotros. Nosotros lo conocemos ahora por el nombre de Dios Padre, gracias a que Jesús nos tuvo la misericordia de compartirnos a su Padre también como nuestro Padre. Él se hizo nuestro hermano y todavía tuvo el gesto increíble de compartirnos la maternidad de su adorable siempre Virgen María, Madre de Jesús, y por su misericordia también Madre nuestra. Bueno, en este salmo se enfatiza mucho, el centro del mensaje de ese salmo es que Dios siempre es fiel a sus promesas, que tristemente somos los hombres, los humanos, los que por los asedios de este mundo, por todo lo que tú gustes y mandes, no solamente caemos, sino que volvemos a caer, caemos y recaemos y volvemos a caer, y eso nos aparta de la misericordia divina, no porque Él nos la niegue, porque Dios es fiel a sus promesas, y Jesús, su unigénito, por consecuencia también lo es. Los que fallamos somos los hombres. Y tristemente la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos hablan una y otra vez de que el hombre no pudo sostener su fidelidad a las promesas, pero Dios sí cumple. Por lo tanto, pues agradezcamos de que somos consecuencia de esta fidelidad de Dios a su palabra, y que eso nos permite a nosotros seguir adelante y evitemos el fallar dentro de nuestro compromiso para poder ser verdaderos hijos de Dios. Bueno, que así sea. Quiero presentarte una pequeña ilustración en la lámina que hicimos con un concepto que hemos estado hablando en nuestras clases pasadas acerca de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y recordarás que tocamos un punto en que hablamos acerca del sustento moral de la catequesis de Pablo. Entonces, quisimos recordártelo de una manera más consistente, y te presentamos aquí esta lámina para que por favor la reflexiones, para que por favor la vivas,
para que si es conveniente, si no tienes acceso a tu Biblia y a esta epístola, que lo tengas anotado en un lugar visible y que nunca lo olvides, porque de verdad es una, como decimos algunas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que aquí manifiesta Pablo es una perla de sabiduría. Con ese concepto nos referimos a cosas de importancia sustancial y trascendente dentro de nuestra religión y dentro de nuestro día a día. Como vimos, esta frase, esta oración, la pronunció este Pablo dentro de la epístola, dentro de la carta que manda a los Corintios, y concretamente se encuentra en el texto, en la parte, en el capítulo sexto, en el verso 12. Y esto que está transcrito tal cual está en el verso 12 del capítulo 6, constituye la base moral de la catequesis de Pablo hacia nosotros. Te las voy a dejar aquí un momento para que estés reflexionando y veas que dentro del desempeño, dentro del desarrollo de la primera epístola y en muchos escritos más de Pablo, va a cuadrar lo que expone a esta base moral. Es importantísimo que te imagines dos cosas muy importantes. Una, ya hablamos algo de eso, que es que en la iglesia naciente cristiana católica se está viendo una confusión, pudiéramos decir, natural, derivado de que independientemente que dentro de la nueva iglesia cristiana católica están ingresando gentiles y paganos, que te recuerdo, el término de gentil para los judíos era cualquier persona que no fuera judío, y el término de pagano era una forma en que se le nombraba invariablemente a los idólatras, a los que veneraban a dioses diversos, sin importar el origen y sin importar la manera, pero que les está costando trabajo conocer al único y al verdadero Dios, al único y al verdadero Dios al cual se le debe de dar culto. Entonces, no es tarea fácil, y si además de eso le agregamos que en estos tiempos iniciales muchos de los que estaban entrando a la comunidad cristiana católica provenían de ser, eh, de ser practicantes del judaísmo, que estaban abandonando las sinagogas y pasando a los lugares de las iglesias domésticas. Hemos visto ese término. ¿Por qué iglesias domésticas? Porque en un principio, obvio, no había templos, no había lugares predeterminados a los cuales ir a dar culto, como ahora tú y yo vamos a parroquias, a templos, a catedrales, basílicas, capillas, o llámale como sea, pero ya hay sitios exprofeso para dar culto a Dios. Pero en aquellos inicios no existía esto. Por lo mismo, se reunían en casas particulares de los integrantes de la propia comunidad cristiana católica para celebrar la cena del Señor, que recordemos que esto desde un principio es el memorial que recuerda la institución de la Eucaristía por parte de Jesús, sumo y eterno sacerdote, el día de la cena del Señor, la víspera de cuando entregó su vida, su sangre, por la remisión del pecado de todos nosotros. Bueno, entonces en esas iglesias domésticas en las que
se celebraba esa cena del Señor, eran varios los motivos que los reunían a los integrantes de la comunidad. Por supuesto, era el tener comunión, el tener conocimiento de los que integraban el grupo, de poder mostrar simpatía, misericordia, apoyo y compasión entre ellos, y si no era así, se supone que era lo que tenía que haber. Independientemente de eso, compartían el pan y el vino en recuerdo al memorial de la pasión y muerte de Jesús, y también compartían los alimentos y pasaban un momento, pudiéramos decir, agradable de convivencia. Todo esto conformaba el ritual que se vivía en esas iglesias cristianas católicas domésticas. Pero eso debemos de pensar que debido a la mezcla que había entre paganos, entre gentiles, entre llegados del judaísmo y entre gente que no pertenecía a estos grupos, era una mezcolanza que no era fácil de poder manejar. Por ese motivo, Pablo, en el desarrollo de su epístola, en un momento determinado cita que cómo desearía él estar con ellos, con los corintios, para que no fuera solamente de espíritu que se manifestara, de espíritu como lo está haciendo en esta epístola. Desafortunadamente, como sabemos, Pablo está dirigiéndose a la comunidad de Corinto desde la ciudad de Éfeso, y aunque tiene ganas de poder estar ahí y ya no le permitieron las circunstancias en el resto de su vida regresar con ellos, sí les tiene un especial cariño porque es uno de los logros más grandes en la vida y obra de Pablo, el haber podido participar del nacimiento de la comunidad en Corinto. Y ya lo dijimos, ¿por qué? Porque si porque dentro de las ciudades de esa época, quizás la más dramática en cuanto a la mezcla económico, político, social y hasta moral que vivían, era Corinto, porque ya dijimos que ahí era una ciudad muy importante desde el punto de vista económico, político y social, pero que también convergían en ella todos los excesos, tanto del cuerpo como del alma y todo lo que de ellos se deriva. Y era una ciudad en la que pudiéramos decir que casi era consigna de darle goce al cuerpo sin importar las consecuencias, de ser una ciudad de placer y de excesos, y que gracias al poder económico que circulaba en esa ciudad, te podías encontrar todo tipo de perdición, y por lo tanto la labor que tuvo de que desarrollar Pablo y otros propagadores de la fe, del evangelio en esa zona, como Apolo, entre otros que hemos visto, como los que dejó Pablo al frente de la comunidad, como puede ser Sóstenes, como puede ser Chloe y muchos más, tienen una labor muy grande que desarrollar. Entonces, aunque reconocen a Pablo como cabeza moral de todo este movimiento, pues no es fácil ni para Pablo a distancia estar aconsejando, ni para los que están en Corinto el imaginar las cosas. Ahorita, aterricemos esto. Ahorita, ¿qué pasa? Tenemos la maravilla de que lo que pensamos lo podemos poner en un chat, en un mail, en una comunicación oral, a través de tu teléfono,
y en instantes te están escuchando en cualquier parte del mundo y tú estás siendo retroalimentado en sentido contrario de igual forma. Entonces la comunicación es fluida, pudiéramos decir que es inmediata y que eso permite que no haya mucha distorsión, porque aún así, a pesar de eso, existe esa posible distorsión. Imagínate en esas épocas que estamos hablando, en que tardaba meses en que lo que se escribió llegara a las manos de Pablo, él, dentro del tiempo que se da para reflexión y para contestar, hay otro intervalo, y porque además sigue atendiendo los asuntos de la comunidad de Éfeso, que después redacta la contestación y la envían, la lleva un propio a la iglesia doméstica de Corinto, y de ahí se disemina el efecto de esta contestación a otras iglesias cristianas católicas de la comarca, de la demarcación, buscando que el efecto dominó, pudiéramos decir, que caiga una ficha y caiga otra y que caiga otra y que el beneficio de esto llegue a todos. Imagínate el tiempo que eso reviste, imagínate las posibilidades que pudiera haber de una inexacta explicación de los hechos y también una posibilidad de malinterpretar también la contestación de parte del apóstol. Entonces, dentro de nuestro sistema de estudio histórico crítico que seguimos nosotros como estudiantes de la Biblia, no podemos dejar de reconocer todos estos agravantes o circunstancias para poder entender los otros dos ingredientes de eh, de la catequesis, en este caso de Pablo. Y esos otros dos elementos son, por un lado, el texto y la manera en que Pablo se dirige hacia ellos. Y la segunda parte, ¿cuál es el mensaje doctrinal? Por esa razón, ya uniendo los tres puntos medulares, podemos avanzar. Y por esa razón, aquí estamos viendo en esta oración, en estas frases, el contenido moral, definitivamente el moral de lo que Pablo quiere darnos a conocer. Y el otro elemento que estamos estudiando con respecto al autor, que es la manera en que se dirige a ellos, pues es lo que estamos estudiando. Y no es fácil, porque si nos ponemos a leer tal cual está en la Biblia, a veces malinterpretamos, no de mala fe, pero por falta de conocimiento, lo que el autor pone. Por lo tanto, recordemos, estuvimos viendo en las clases pasadas la contestación de Pablo con relación a los que son evangelizadores de la comunidad. Ahí fue donde nos citó que no solamente es él, sino quien lleva la palabra, y mientras no se contraponga a la enseñanza de Jesús y de Dios, son gente fiables, que quien no está en contra de Dios está a favor de él. Eso fue un buen comienzo, que después estuvimos viendo el concepto de sabiduría, que sabiduría, solamente Dios y por consecuencia también Jesús, el Señor y Cristo. Pero fuera de eso, que por nuestra falta de sabiduría, muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender las cosas y que gracias a los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido, nos permite entender mejor su palabra. Estos dones, recordemos, que vienen aparejados a la presencia en nosotros del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, ¿qué era la costumbre? Que dentro del judaísmo los que
los que vivían el ritual de purificación o de conversión que en su momento Juan el Bautista le propagó ardientemente como una forma de preparar el camino de la llegada del Maestro de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes lo recibían? Pues lo recibían adultos, adultos que haciendo un acto de reconocimiento de sus faltas, porque en muchos de ellos ni siquiera la palabra pecado era concebible, pero ese arrepentimiento de sus pecados y su deseo de llevar una nueva vida permitía que sumergiéndolos en el agua, al salir se interpretaba que era un hombre nuevo y que iba a poder estar más cerca de Yahvé, Dios. Ya para nosotros ahora entendemos que esto es la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que en nuestro caso lo recibimos en el momento mismo de nuestro bautismo, que ahora lo más común es que se haga en momentos tempranos de la vida del nuevo ser, algunos días después, otros meses, otros con tiempos no muy largos, pero se procura o se sugiere que mientras más pronto llegue el Espíritu Santo a ellos es mejor. Y nosotros sabemos que gracias a eso tú tienes la potestad, por citar ahorita, tienes la potestad que en un caso de urgencia, en un caso de peligro de muerte, tú te puedes convertir en quien bautice al nuevo cristiano y que esto se da bajo el proceso de la fe, que muchas veces este proceso de fe ni siquiera viene de parte de los padres y a veces ni de los padrinos, que es la comunidad. Muchas veces los que gracias a la fe que ellos tienen permiten que se dé el sacramento del bautismo. Bueno, todo esto, entre paréntesis, lo que dijimos, pues viene a dar la oportunidad de que el Espíritu Santo ya es parte de nosotros y obvio, un ser de días, meses o quizás de pocos años, no tiene el discernimiento ni la capacidad para poder aplicar esos dones del Espíritu Santo a su vida. Por lo mismo, pues se va reforzando esta presencia del Espíritu Santo, hemos dicho de manera coloquial, como pequeñas recargas que tú haces, así como tú haces de tu equipo de comunicación, en que por la forma que sea, por contrato, por prepago, lo que tú quieras, vas recibiendo más carga para tu teléfono o tu aparato de comunicación y te permite seguir adelante. Igual pasa con el Espíritu Santo, en una manera simple de entenderlo, a través de los sacramentos, como puede ser la reconciliación, como puede ser la comunión, la imposición de manos, el, la extrema unción, todo eso son cargas de Espíritu Santo que nos van haciendo empoderarnos más para poder entender la palabra de Dios que conocemos a través de Jesús de Nazaret y que Pablo de Tarso nos está tratando de explicar con más detenimiento en esta zona. Bueno, dicho todo esto, no puedo dejar de veras de insistir porque tenemos nosotros la fortuna de casi 2000 años después, porque pues si pensamos que todo esto se dio, ¿cuándo fue la muerte de Jesús? En la cruz, en el año 30, y estamos en el 2024. Dentro de 6 años se van a cumplir literalmente y absolutamente los 2 milenios de que la iglesia que fundó Cristo Jesús existe. Y entonces, pues, pero nosotros, conocedores
de su palabra, con muchos elementos de estudio, con muchas facilidades de entendimiento, pues llevamos una gran ventaja sobre los primeros integrantes de la comunidad cristiana católica. Pero te lo digo todo esto porque tenemos que dimensionar correctamente los temas que se están tratando, lo que se está exponiendo y tratar sobre todo de actualizar esos conceptos a nuestro día a día. Por ejemplo, esto que tú estás viendo aquí en esta lámina, todo me es lícito, pero no todo me conviene, es una sabiduría maravillosa que aunque fue dicho prácticamente hace 2 milenios, es vigente al 100%. Todo me es lícito, sí. Piensa tú una cosa importante. El propio Jesús de Nazaret, en su vida del ministerio público, fue tentado en el desierto. Y si fue tentado, fue porque Dios Padre permitió que fuera tentado. Nada le hubiera costado el decir, es mi hijo, es mi protegido, es el santo de Israel, es el santo de Dios, es el santo de los santos, y nadie lo va a tocar. Mas, sin embargo, por permitir Dios Padre que asumiera nuestra condición terrestre, nuestra condición humana, en toda su dimensión, su Hijo Jesús, excepto en el pecado, no le privó o no lo ausentó de ser tentado de parte del demonio, como tú también en muchos momentos de tu vida eres tentado para incitarte a llevar una vida de placer sin freno, eres tentado para pecar con la falsa idea de que digas, ay, bueno, pequé, pero luego me confieso y borrón y cuenta nueva. O eres tentado para decir, puedo ser de esta forma, mas sin embargo no lo soy. O lo que es peor, el famoso pecado de omisión, cuando tú dices, tengo las capacidades, tengo los dones y las gracias del Espíritu Santo que me permiten o me pueden permitir llevar la palabra de Dios o hacer actos de caridad o apoyar a alguien necesitado o tener compasión por alguien que sufre, tantas cosas que tienes en tu capacidad y que sin embargo te frenas muchas veces a hacerlo, a vivirlo, a compartirlo. Y esto, pues te lo digo para que recuerdes que qué nos dijo Jesús poco antes de poco antes de su muerte, cuando nos dijo, les dejo el mandamiento de que amen a su prójimo como yo los amo. Y ese yo los amo es tiempo presente. ¿Por qué? Pues porque Jesús, igual que Dios, es omnipotente, es omnipresente, y eso significa que siempre han existido, existen y existirán, y también que su sabiduría siempre nos rebasará a todos nosotros, son omnipotentes y el omnipresente es de que siempre estarán presentes en el mundo y más en el caso de Jesús, que poco antes de su partida nos dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos lo envió? Porque fue muy claro con sus apóstoles y les dijo, para que él les enseñe todo lo que no pudieron comprender que yo les dije, por un lado. Por otra parte, porque sea el paráclito. El término de paráclito sabemos que es una palabra griega que significa abogado. O sea, para que él te defienda. También es el consejero que siempre te está hablando y que muchas veces tú cierras tus oídos y no quieres escuchar lo que te dice. También el Espíritu Santo es el consolador, es quien te abraza y te enjuga las lágrimas cuando en algún momento tú tuviste
la desgracia de caer ante las tentaciones, te abraza y te ayuda a volverte a levantar. Recuerda que no es problema, bueno, es problema, pero que el problema no es el pecar, sino el no arrepentirte y el no pedir una conversión. Ese es el grave problema. Entonces, en estas oraciones que estás tú viendo aquí, en esto, vas a entender el alcance moral con mayor claridad. Tú, como humano, puedes hacer lo que se te antoje, porque Dios, creador, te hizo la imagen y semejanza de Él, pero te dio dos grandes características. Una, te dio libre albedrío y la otra, te dio inteligencia. No confundamos inteligencia con sabiduría, porque sabio solamente Dios. Y precisamente de esa sabiduría emana toda la grandeza de Él como creador y como Padre nuestro. Sin embargo, sí te dio mucha inteligencia, pero tienes esa libertad de tú decidir qué haces. Y por esa razón, tanto Jesús como Pablo, como muchos, nos enseñan que en un momento dado Dios no falla, Dios y menos Jesús que entregó su vida por ti para redimirte del pecado y para que gracias a su gloriosa resurrección, eso permitiera que Él fuera glorificado y al ser glorificado, darte a ti y a todos la vida eterna. Pero esa vida eterna, tú vas a decidir si la aceptas o no la aceptas. Dices tú, bueno, pues no me lo está dando. Sí, sí, te lo está dando. Te lo está dando y gracias a los méritos de él, tú tienes la posibilidad, tú tienes los elementos para obtenerla. Pero eso conlleva que tú cumplas tu parte de adorar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como Jesús te ama a ti. Entonces, no es que todo se dé en automático y que tú hagas lo que hagas, vas a gozar de la vida eterna. Claro que puedes gozar de la vida eterna. Claro que vas a caer en muchos pecados y muchas ocasiones, pero esto que abajo nos pone San Pablo, no me dejaré dominar por nada, viene a ti para recordarte eso, que puedes hacer lo que se te antoje. Yo recuerdo haber escuchado alguna ocasión algún comentario de una persona bastante inteligente por los años, que decía, en esta vida todo es bueno, pero con medida. Bueno, es correcto, en esta vida todo es bueno, pero no todo es lícito. Aquí lo estamos viendo. De que sea bueno, claro que es bueno, pues a quién no nos gusta el vivir eh, placenteramente, como se dice, y ese placenteramente, velo en toda la extensión de la palabra, tanto desde el punto de vista nutricional como afectivo, como amoroso, como sexual, todo lo que se te ocurra pensar. ¿A quién no le agrada? Somos de carne y hueso y por lo mismo somos proclives a pecar. Sin embargo, ese Espíritu Santo por algo está a tu lado para impulsarte a que tengas dominio sobre tus pasiones, eh, sobre tus aires de grandeza, sobre tu falsa idea de lo que debe de ser vivir y que te centres en lo que debe de ser el buen vivir, que el buen vivir no solamente es el vivir sin ninguna limitante, sino es saber vivir, saber disfrutar de todo lo que Dios Padre puso a nuestro alcance. Pero pídele todos los días al Espíritu Santo que te ayude a poder discernir qué es lo que te conviene, como te puso aquí San Pablo,
y que te dé la fuerza para no dejarte dominar por nada que te lleve a separarte de Dios. Porque como vimos en ese salmo de entrada, Dios cumple, pero los que fallamos somos los humanos. Entonces, le vas encontrando más sentido a esta gran sustento moral de Pablo. Y esto se va a manifestar con estas mismas palabras o con conceptos similares en otras epístolas de parte de él. Porque recordemos que dentro de las epístolas de la cristianidad es la de Gálatas, los dos epístolas de Corintios y la de Romanos, que entre esas cuatro contienen todos los ingredientes para una buena vida desde el punto de vista cristiano que nos lleve a la vida eterna. Bueno, ya me extendí mucho, pero era importante comprender y entender perfectamente estos conceptos, porque de aquí, poniéndolo en práctica, vamos a entender mejor lo que Pablo nos está tratando en esta epístola. Bueno, entonces, dicho lo anterior, continuamos en esa clase anterior, perdón, por la redundancia, en nuestra clase pasada, que estuvimos viendo casos específicos que a Pablo le llegaron a través de Chloe, la que es una de las que se encargaban de las iglesias domésticas y que le prendió los foquitos rojos a Pablo y les contestó y ya tratando cuestiones específicas, puso, por ejemplo, lo que vimos en el capítulo 5 del caso del incestuoso. Y ya con lo que hemos hablado ahorita, vas ahorita a entender mejor qué significa el caso del incestuoso, porque si nos vamos a lo que dice el libro, lo que el texto, pudiéramos decir al, al primer, a la primer luz que vemos aquí, vemos que dice que no es correcto que dentro de la comunidad haya un incestuoso y que se ufana Pablo porque fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pero debemos de reflexionar qué es lo que esto significa. Ya lo hablamos en la clase pasada. En pocas palabras, el derecho romano, que era el imperio que estaba bajo oprimiendo y controlando a toda esta región, perdón, de el Asia, igual que lo hizo en Jerusalén y en todo Israel, en toda Judea, todo eso. Y por otra parte, las costumbres y tradiciones griegas, que era la cultura que estaba también diseminada en toda esta época y zona, criticaban y censuraban el incesto concretamente, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Levítico, ahí dice que está prohibido el que haya relaciones entre la madre o la esposa de el padre de un varón, y también se calificaba con esta misma dimensión el que el padre se metiera con la esposa o con la pareja o con la prometida del hijo. Entonces, eso era lo que, desde el punto de vista moral, en el Levítico consideraban como incesto. Pero por otra parte, dentro de las tradiciones rabínicas judías, era común que hubiera algunos paganos o algunos gentiles que vivieran una situación así. ¿Y por qué? Y que a pesar de eso eran aceptados dentro de la comunidad judía. ¿Por qué? Pues porque piensa, ya ahorita
Si alguien que desconoce la moral o que desconoce los lineamientos de un escrito bíblico, ¿por qué? Porque no religiosamente no pertenecía él a ninguna religión, pues él vivió de acuerdo a lo que pensaba o a lo que se le permitía su libre albedrío o a lo que creía por ley natural que era correcto o que podía vivir. Y entonces muchas ocasiones, no con dolo de cometer un pecado, no con el afán de violar una disposición, sino porque la vida misma se lo permitió y se lo puso enfrente, lo aprovechó. Y entonces había personas que vivían en esta situación incestuosa sin que hubiera sido, para que entiendas un poquito mejor, que, que disculpa el paréntesis, pero para que entiendas, ¿cuál es la diferencia muy grande que existe entre un pecado venial y un pecado mortal? En ocasiones no es tanto el hecho, sino la, la forma en que llegaste a cometer ese pecado. No es lo mismo que tú caigas en un pecado porque caíste, a que tú, reflexionando en lo que te puede traer de beneficio y también de no beneficio el hacer determinada acción, no solamente la intuyes, sino que a veces hasta la diseñas y la piensas cómo hacerla para llevarla a cabo. Todo eso es algo que difiere mucho de solamente caer, o como dice el dicho, cuántas veces tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Hay veces que hasta tú has llegado a propiciar personas que te ayuden, que te apoyen, que te cubran para poder caer en una tentación o en un acto pecaminoso. Y cuando tú, con el conocimiento claro de todo esto, decides hacerlo, esa es la gran diferencia en que muchas veces lo que podía haber sido venial se convierte en mortal y que por lo tanto esa acción debe de llevarte a ti a una confesión en su momento, en el acercarte al sacramento de la reconciliación y con verdadero arrepentimiento pedir la misericordia divina a través del presbítero o sacerdote que en nombre de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo te va a perdonar ese pecado, pero te va a invitar a que vuelvas a ser una persona sana moralmente hablando, ¿no? Entonces, no perdamos esta óptica, que el problema no viene muchas veces de pecar, sino la manera que te llevó a cometer el pecado, por un lado. Por otra parte, que de llegado el momento, debes de tener un arrepentimiento claro y profundo y confesarlo para poder recibir la absolución de parte de Dios a través del presbítero, su representante, que afortunadamente tanto el presbítero como el propio Dios, después de un acto de esa índole, de corazón y, y, y de arrepentimiento sincero, va a hacer que no se acuerden del pecado ni a quien se lo confesaste, ni tampoco a Dios que te lo perdonó. Pero eso conlleva que lo hagas, que lo decidas, el arrepentirte y sobre todo, además de arrepentirte, el estar dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tus sentimientos, a cambiar tus acciones para evitar volver a caer en tus pecados. Bueno, todo esto te lo digo porque partiendo de este caso de incestuoso, podemos entender mejor que ese pecado ante los ojos de la comunidad cristiana católica, en muchos lugares, por la ignorancia sobre el tema, era común que lo hubiera.
que ya ingresando a la comunidad cristiana católica era censurable el que se ufanaran de eso o que la comunidad hicieran talco a estas personas por, por la acción en la cual vivían. Entonces es un poco difícil y esto desde aquellos tiempos prevalece y en estos días, en el año 2024, en todas las comunidades cristianas católicas sigue existiendo. ¿Cuántas veces una persona con una situación determinada en su pasado o con una actitud que no corresponde a lo que la tradición, las buenas costumbres, entre comillas, el qué dirán, el qué pensar, los criticamos y los censuramos? Entonces, sin querer, estamos marcando una distancia y estamos cometiendo el error de no ser misericordiosos con los demás. Una cosa es que no tengamos esa misericordia por alguien que tiene características que en su momento no son deseables, pero que a base de una buena compañía, de una comprensión, una protección, una acogida de parte de la comunidad, se puede ir haciendo cambiar y revertir esas acciones. Entonces, desde el caso de Pablo, aquí nos está señalando que no es conveniente para la comunidad que estas personas que son focos de escándalo estén dentro de la comunidad. Pero eso no quiere decir que los maten o no quiere decir que los apedreen, no, sino simplemente que si puedes los evites, pero si no puedes evitarlos, comprendas. Y desde entonces Pablo nos está dando aquí luces, pero entiende que no puede ser tampoco Pablo, o sea, de hablar, como dijéramos coloquialmente, sin pelos en la lengua, porque puede ser malinterpretado. Y entonces él nos cita que cualquier persona que aún nos llame hermanos, si es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón, con esos ni comer. Es correcto, no quiero que tú tengas una cartera de amigos de, de este corte, de cualquiera de ellos, no lo deseo, ni para mí tampoco. Pero una cosa está que los evites y otra cosa es que los satanices. Y en el caso de Pablo, él llega a dar una expresión que da esa idea cuando dice a estas personas hay que dejarlos y que Satán haga de ellos lo que deba de hacer, dando a entender hasta ahí que tú dirías, qué gacho, pero la verdad es que lo que quiere decir es que o una de dos, o se regeneran y entran en la senda del bien, o continúan y son sujetos de la perdición y de una perdición final, que eso vendrá en la época de la parucía. Entonces, es algo difícil de entender, pero debemos de comprenderlo y de actualizarlo y de aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado todo lo que estamos estudiando no lo actualizas a nuestra vida, pues ¿qué sentido tiene? Es grandioso saber todo lo que Pablo dijo, pensó y actuó, pero a nosotros, ¿en qué nos afecta? A nosotros, ¿en qué nos involucra? Bueno, entonces, después de esto, recordemos que Pablo también nos recordó el recurso de los tribunales paganos y volvemos al punto. Pablo ahí les hace ver a la comunidad que no es correcto que las diferencias que entre ellos tienen las lleven a ventilar con autoridades fuera de la comunidad cristiana católica para someterlos a su juicio y a su sentencia.
O sea que en primer lugar, no debe de darse estos casos dentro de una comunidad cristiana católica. ¿En dónde está esa fraternidad? ¿En dónde está esa misericordia? ¿En dónde está esa comprensión entre nosotros? Si nosotros mismos, en nuestros grupos parroquiales, en nuestros círculos religiosos, en nuestros grupos de oración, en nuestras propias familias, en nuestro propio vecindario, ¿cuántas veces no decimos nada, pero por detrás estamos apuñalando a los otros y estamos hablando mal de los otros? ¿Cuántas veces has oído que te dicen, oye, ni se te ocurra irte, porque el que se va de aquí es sujeto de apuñalamiento de los demás? Y eso a veces nos mantiene en que, no, me voy a esperar hasta el final de la reunión. ¿Por qué? Para no dar pie a que si me voy, me despedacen, ¿no? Entonces aquí Pablo nos habla de casos similares, perdóname. Entonces, recalco, no es fácil, amerita estas epístolas paulinas, no solamente leerlas, sino leerlas, releerlas y actualizarlas y poner en nuestras circunstancias y en nuestro momento, y de ahí ver qué nos está diciendo el autor a nosotros y cómo aplicarlo. Entonces nos queda aquí claro que en el fondo lo que Pablo aquí está criticando a la comunidad es que, punto número uno, que haya diferencias internas, porque eso demuestra que no hay misericordia entre los demás, entre todos. Pero independientemente de esa falta de misericordia y de comprensión, la necesidad de que como decimos muchas veces, lo que sucede en casa se quede en casa, no lo hagamos no lo hagamos por hipocresía, sino porque así debe de ser, que debemos de encontrar puntos de conveniencia y de interés grupales y que eso prevalezca sobre una determinada situación particular. Y punto número dos, que si no es posible limar, eh, conciliar esos problemas, que tengamos la humildad de arreglarlo internamente en el propio grupo y no recurrir a llevar el chisme a autoridades que nada tienen que ver con nuestro grupo religioso y que nos sujetemos a las disposiciones y juicios de ellos. Porque entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esa, ese actuar que todos esperan de nosotros? Y por esa razón, piensa en lo frecuente que es, cuántas veces nos critican personas que no podemos llevar a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestros templos, entre otros argumentos, porque ¿qué te dicen? Es que ustedes son una bola de hipócritas, porque están dentro del, del momento del culto y, uy, sí, ¿no? Golpes de pecho, me hinco, comulgo, etcétera, etcétera. Pero saliendo de ahí, no conoces ni a quien estaba a la derecha o a la izquierda tuyo en la banca, y menos te importan los demás. Y por otra parte, que decimos, ay, ¿por qué no vienen aquí a la parroquia todos esos alejados? El bien que les haría estar aquí entre nosotros y esos jóvenes que brillan por su ausencia aquí en la Eucaristía, puros viejitos vienen aquí al culto, etcétera, etcétera. Pues bueno, si en un momento dado no vienen, deben de tener sus argumentos, yo no digo razones, argumentos por los cuales no ir, pero es muy común que uno muy fuerte es el que nos consideran hipócritas, que somos oscuridad en la casa y faroles de la calle. Y entonces tenemos que pensar desde el otro lado de la trinchera qué es lo que necesitan todas estas personas, todos estos alejados, todos estos jóvenes, todos estos eh, señalados porque, uy, ya dejó a la mujer, o lo vimos que le puso el cuerno ella con fulanito y perenganito, y de ahí van surgiendo los problemas y llega un punto en que ya ni se presentan en la comunidad
ni van, ni les interesa ir a la Eucaristía o a rendir culto. Dices, tenemos que pensar al revés, tenemos que pensar qué es lo que los separa, qué es lo que los aparta y cómo podemos mostrar misericordia, comprensión y empatía con todos ellos, cómo irlos abrazando, cómo irlos socorriendo, cómo irlos comprendiendo y a base de nuestro ejemplo, que sea la invitación a que se unan a nuestros grupos. Pero si tú no eres ejemplo de lo que pregonas, difícilmente vas a poder ser merecedor de misericordia cuando llegue el día de tu juicio. ¿Sabes? Así de drástico. Y ese juicio será, recuerda que no será cuando sea la parucía, eso será para los que sigan vivos, pero para los que antes de ese momento eh, mueran, pues ese momento definitivo va a ser tu juicio particular en el instante mismo en que tú dejes este mundo terreno y puedas llegar a la gloria eterna, previo el juicio que tendrás y donde tú tendrás que demostrar que el amor que recibiste de parte de Jesús lo traduciste en acciones, lo tradujiste en llevar su palabra, lo tradujiste en ser ejemplo de él ante todos los demás. Recuerda que lo que va a hablar de ti son tus obras, no tus convicciones. Y que como dicen por ahí, he visto en algunos bardas pintadas algo que está fuerte, está crudo, pero es muy cierto. Dice, la fe sin obras de nada sirve. Piensa en eso. Bueno, después de esto estuvimos viendo y quiero también volver a retomar el punto para que con base en este inicio de la moral de Pablo entendamos mejor. Con respecto a la fornicación, ya vimos, Pablo aquí nos dice, aquí precisamente es donde él surge esta frase de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Con respecto a la fornicación, recordemos que fornicación, en el concepto que está manejando Pablo aquí, es el tener relaciones sexuales sin estar casado. Y esa palabra de casado te la digo a ti para que lo entiendas mejor, pero no significa que solamente por estar civilmente o moralmente casado con tu pareja, eso sea lo que le dé sustento a lo que Pablo dice. Recordemos que aquí Pablo, siguiendo las enseñanzas de Dios desde el Génesis y después con Jesús en su ministerio público, nos dice que el hombre, al decir hombre, entendámoslo, el hombre y la mujer dejarán la casa de su padre y se unirán en una sola carne, el hombre y la mujer. Y que ya vimos que aquí Pablo nos dice, tú no has pensado que ese es el fondo de lo que esto está hablando. Por lo tanto, si tú fornicas, si tú tienes relaciones sexuales con una mujer que no sea con la que vas a compartir para el resto de tu vida, tu propia vida, sea quien sea esa mujer, sea la vecina, sea la comadre, la amiga de la amiga, bueno, hasta alguien que por servicio público pagándole te dé placer y te dé, permita ser carne contigo de tu carne, a eso se refiere Pablo. O sea que cualquiera que se convierte en carne de la carne de otra persona, por razones de peso, deriva en que esa mujer o ese hombre debiera de ser tu única compañía, tu única pareja, tu único complemento para el resto de tu vida. Y que entonces esa razón es la gran diferencia entre lo que distingue a un soltero de a un casado. Entendamos la palabra casado como alguien a nuestra costumbre, alguien que
de correcta disposición tanto él como su pareja y ante la presencia de Dios representado por el presbítero, por el sacerdote, se juran un amor de por vida. Y tristemente vemos que, tristemente, para rematar con esto, vemos que en tiempos recientes hasta el propio Papa nos ha dicho que si fuéramos estrictos, veríamos la gran cantidad de matrimonios nulos, si tomamos en consideración de que pocos entienden lo que significa para toda la vida. Y tristemente, en casos extremos, ahora vemos que para muchas parejas el matrimonio es el punto inicial para poder llegar a un divorcio. Ya, ya no piensan en que es la situación social, moral, religiosa o civil, llámale como quieras, para que quede claro que tú eres el complemento de tu pareja, sea hombre o sea mujer. Entonces, retomando el tema de la fornicación aquí con Pablo, él se refiere a que los que no estén casados o que no estén comprometidos, recordemos que en esa época el, el estar comprometidos consideraban que ya era como si fuera el señor y la mujer, aunque todavía no estuvieran viviendo juntos, viviendo unidos, ya nada más con ese compromiso ya se les consideraba como cosa aparte. Mas, sin embargo, eso no les permitía que tuvieran convivencia carnal, convivencia sexual, mientras no se consumaba ya el matrimonio en toda la extensión de la palabra en el momento determinado. Entonces, para los que no están comprometidos y no están casados, es a lo que se refiere Pablo al concepto de fornicación, y que entonces debemos de tener cuidado de no caer en esa violación al concepto moral de que si tú eres carne de la carne de otra persona, se supone que es para toda la vida, no para el tiempo que pagaste en el hotel, perdóname la expresión, o para el tiempo que pudieron compartir, en donde se te ocurre, ¿no? Pero entonces el fondo es ese, el fondo de ese concepto es eso, y que después vimos que con relación al matrimonio y la virginidad, este Pablo decía que invitaba a que lo mejor es continuar como Dios nos encontró. Esto significaba que si tú tenías una condición previa a ingresar a la comunidad dentro de tu círculo pagano, gentil o judío, por ejemplo, que si eras judío y habías sido circuncidado, pues no quieras tú que todos los demás también para que formen parte de la comunidad se circunciden. Recuerda que ya vimos en nuestro curso de Hechos de los Apóstoles que en determinado momento eh, la comunidad de Jerusalén determina que ante el asedio de tantos judíos que estaban ingresando a la comunidad cristiana católica, decían que tenían que pasar primero por el judaísmo para poder ser buenos cristianos o cristianos reconocidos y que por lo tanto debieran de ser circuncidados primero y después entrar a la iglesia cristiana católica. Entonces, en este espacio, Pablo está retomando parte de este gran tema y entonces es por lo que dice, vale más que ingresen como Dios los encontró. Entonces el que era judío, pues va a entrar con los signos sensibles del judaísmo, pero no por eso un pagano va a tener que pasar por una circuncidación y después ingresar a la comunidad cristiana católica. Y que por eso recordemos que así como somos esclavos o había esclavos dentro de cualquier eh, cultura de esa época y que el esclavo tenía un amo y que tenía que ser
obedecerlo a él y que él era el único que le podía dar en un momento dado su libertad. Que recordemos, dice Pablo, que nosotros somos esclavos del Señor. No nos está diciendo que en un momento dado alguien nos va a comprar, aunque en la práctica esto sucede cuando tú, por tu debilidad o porque caes y recaes, entonces prefieres ser esclavo del maligno, de Satán, a ser esclavo de Dios. Entonces, el ser esclavo de Dios conlleva el seguir con fidelidad las disposiciones y mandamientos que recibimos de Dios a través de Jesús de Nazaret. Que recuerda son el amar a Dios sobre todas las cosas, solamente a Él rendirle culto, y el amar a tu prójimo como Jesús te ama a ti. Bueno, entonces a eso se refería Pablo en este aspecto. Y él hablaba también que por esa razón, para muchas personas, el, el vivir como los encontró Dios también significaba que si te encontró soltero, pues que te convendría a lo mejor seguir soltero, como él se pone de ejemplo. No quiere decir que fuera el non plus ultra, lo máximo en este mundo, la última Coca-Cola del desierto, Pablo, que lo imitemos a él y si no valemos gorro, sino que él, por ejemplo, él optó por no casarse. Al no casarse, pues tampoco tuvo hijos, pero que fue su decisión y eso le permitió, de acuerdo a lo que su corazón le decía y de acuerdo a la ferviente decisión que tuvo de seguir a Jesús, a Cristo, desde el momento mismo de su conversión, entregarse a la evangelización con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todo su entusiasmo, y que por lo tanto debemos de entender que también hay personas de determinadas circunstancias que prefieren o que debieran de estar así. Actualízalo. ¿Conoces tú seminaristas? ¿Conoces gente de agrupaciones religiosas? ¿Conoces hermanas y monjas de determinadas órdenes que están casadas con Dios, que están casadas con Cristo y que algunos de ellos incluso portan algún signo sensible, como puede ser una argolla, como puede ser un anillo, como es el cíngulo en los presbíteros, que no solamente nos habla de que están casados con Dios, sino que además practican el celibato por decisión personal. Y Pablo aquí también nos está hablando de las tres condiciones, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, que existen gente eh, entregadas hasta desde el punto de vista sexual, lo que conocemos como eunucos, por diferentes circunstancias. Y recordemos que también en Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe le está enseñando a un eunuco etíope las escrituras, ahí vemos un ejemplo trascendente y cierto, que eunuco era eunuco dentro de la corte etíope, gozando de todos los privilegios, pero él era eunuco porque el rey de Etiopía o la reina de Etiopía, por evitar asedios sexuales de sus doncellas de su corte, los hacían eunucos para que no peligraran ellas en quedar, en tener relaciones con ellos. Que hay otros eunucos que por nacimiento fueron creados y entonces pues no tienen ni la apetencia ni el deseo que tenemos la mayoría de los que somos normales, entre comillas, y que esos normales queda entre comillas. O la tercera, que hay eunucos que por decisión religiosa deciden guardar ese estado, en lo que conocemos como el celibato, y lo cual compete a todos estos grupos que hablamos de religiosos, de religiosas, de consagrados, de entregarse con toda su fuerza y su capacidad a Dios. Bueno, entonces
A eso se refiere lo que Pablo estuvo viendo, partiendo de esta óptica también. Y ya por último, vamos a tocar el punto, no hemos avanzado, pero hemos afianzado mucho lo que hemos visto, lo que dicen acerca de lo inmolado a los ídolos. En esa época, recordemos que dentro del paganismo y también dentro del judaísmo, se seguía practicando sacrificios de animales que ellos pensaban que de esa manera agradaban a sus ídolos, a sus dioses, y que en el caso de los judíos pensaban y tenían la certeza que con la inmolación de esos corderos y con la inmolación de esas reses, la quema de la grasa era aroma agradable a Dios Padre. Bueno, no Dios Padre, para ellos Dios Padre no existe, perdón, para Yahvé, y que ni siquiera Yahvé le dicen de otros nombres, por respeto, no por otra razón, entre otros Adonai, Sadai, y otros más. Entonces ellos pensaban que era agradable. Pero ¿qué seguía de esto? Que esas carne que era quemada, ¿qué pasaba con esa carne después? Esa carne, de acuerdo a la disposición del levirato, era para el consumo de los sacerdotes del templo y sus familias. Entonces, por eso Pablo va a llegar un momento en que diga una frase muy, muy coloquial que dice, no pondrán bozal al buey que trilla. ¿Esto qué significa? Que si el buey está trillando, si el buey está ayudando a la cosecha, no le vas a impedir al buey que coma un poco del trigo o de la cebada o de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque por eso trabaja. Igual es una manera popular de que tú compararas qué pasaba con esos sacerdotes judíos, que bueno, trabajaban dentro del culto y tenían derecho establecido dentro de su escrito en el Levirato, perdón, no en el Levirato, en el Levítico, en el libro del Levítico, de que ellos podían consumir esas carnes, ellos y su familia, y después lo que quedara era llevado a lugares en que por bajo precio se vendía. ¿Y quiénes compraban esas carnes de bajo precio? Pues no tiene gran ciencia. La gente de escasos recursos, los que no podían comprar algo digno y de buena calidad, pues tenían que consumir esto porque poco costaba y por eso se vendía en forma discrecional y era el alimento de muchas personas pobres económicamente hablando. Entonces aquí Pablo nos toca en este punto que nada de lo que es inmolado a los dioses debe de ser lo que consumamos nosotros, porque dice, porque no hay más que un único Dios y por lo tanto lo que se ofrece a ídolos no es correcto consumirlo. Pero aquí hay algo de trasfondo que debes tú de contemplar. Parte del mensaje oculto dentro de hablar de Pablo te está dando a ti el mensaje teológico de que Dios solo hay uno y a Él le debes tú de dar culto y es Dios Padre, el que conocemos como Dios Padre nosotros, el Padre del unigénito Jesús, hermano nuestro, y Cristo para nosotros. Entonces, si tú nada más reconoces a Dios como la deidad única a la que debes de rendir culto, no te aferres a dioses que no son, pero para nada, ni de la altura, ni de la trascendencia, ni siquiera de la importancia o que merezcan la misericordia de parte de Dios. Y en esto estamos hablando de muchos dioses paganos, llámale soterismo, quiromancia, cartas, brujerías, hechicerías, eh, todo lo que conlleva, todo lo que es esotérico.
Pero una ocasión escuché que decía dentro de las enseñanzas sobre la Biblia, sobre los evangelios, decían, Dios te libre a ti de encontrar la salud o la solución de un problema a través de que recurras a alguien de este tipo de personas, llámese brujos, chalanes, hechiceros, como quieras, porque si logras tener un bien a través supuestamente de ellos, ya perdiste para siempre tu relación con Dios. Porque ¿quién va a ser desde ese momento para ti más importante? ¿Dios o el hechicero? ¿Dios o quien te devolvió salud? ¿Dios o quien a través de elementos de brujería consiguió el que tú alcanzaras algún fin determinado sobre alguna persona? Dios te libre de caer en eso. Dios te libre de verdad de ser víctima de la creencia equivocada de que ellos están sobre la divinidad y deidad de Dios, porque entonces sí te vas a complicar la vida enormemente. Entonces, esto es el mensaje teológico por detrás de lo que Pablo nos está diciendo, que lo que se les ofrece a los ídolos es algo que no debe de ser consumido por ti. Ese es el sentido verdadero. Y el sentido material es que lo que se inmola a los ídolos, que se lo coman los que no tienen posibilidad de comprar otro alimento, y que no por eso tú los critiques y no por eso los juzgues, porque no tienen la misma capacidad económica que tú, que puedes darte el gusto de ir a comprar a donde quieras lo que vas a comer. Y que además, no por eso, lo que comen o dejan de comer ciertas personas, como, refiriéndose concretamente a muchos judíos que decían esto no se debe de comer porque no es kosher, porque es impuro, que todo lo que entra a tu estómago no le daña, y que recuerdes, según nos dijo Jesús de Nazaret, que lo que daña es lo que de tu corazón a través de tu boca sale. Eso es lo que perjudica y no lo que tú comes. Bueno, pues reafirmamos muchos de nuestros conocimientos, no avanzamos casi nada más, pero creo que sí avanzamos en la comprensión y alcance de todo lo que vimos. Te agradezco mucho a ti tu presencia, pero más que nada le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo el que nos hayan acompañado esta noche como todas las clases. Les pedimos su misericordia y su compañía para que vivamos una semana agradable en unión de toda nuestra familia, y te invito a que des constancia de tu participación a través de nuestro chat, y si Dios lo permite, que tengamos el gusto de vernos aquí el próximo lunes. Te voy a poner la canción de cierre, te abrazo y te deseo una buena noche. Que descanses. Yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.